O sea, ¿cuál es esa línea de separación entre el rock y el metal? Mira, sin entrar en polémicas, para mí el rock es el padre de todo, ¿sí? Empezamos con este primigenio movimiento, el rock. Y de ahí nacen muchas cosas. De ahí nace movimientos como el movimiento punk, que para mi forma de ver tienen lazos muy nexos, muy conectados con otros, pero bueno, ellos siempre se han catalogado como otra cosa. El metal surge de extremar todavía más las cosas, surge como un accidente. Se habla de Black Sabbath como la primera banda que se podría decir que ha hecho metal. No me voy a meter con Led Zeppelin, mil disculpas, yo a Led Zeppelin le tengo un poco de distancia. Led Zeppelin, yo sé que va a ofender a mucha gente oír eso, pero Led Zeppelin a mí me ha parecido una banda no tan pura, ¿no? Son personas que tienen 17 demandas de copias, ¿no? Entonces, tengo yo ese resentimiento con Led Zeppelin, a pesar de que en mi juventud le oí mucho. Deep Purple también, por otro lado. ¿Qué pasa con Black Sabbath? Black Sabbath es muy interesante analizarle este caso, porque yo les considero en realidad los primeros, porque si bien Deep Purple generaba también una cosa, una música extrema, una música que llamaba, que del todo el rock que ya era protesta, que ya era notorio, resaltar de eso parecía imposible en esa época, sin embargo, hizo. ¿Qué pasó con Black Sabbath? Black Sabbath era un movimiento post-hippie. Pienso que hay que empezar por ahí. Si vemos las primeras presentaciones de Black Sabbath, ellos vestían absolutamente como hippies, ¿sí? Y ellos cubrían los clásicos de otras bandas y hacían música. Además que la historia para llegar a ser Black Sabbath tuvo todavía, los mismos integrantes de Black Sabbath tuvieron ya sus agrupaciones anteriores y ya daban sus pinitos, ¿no? Entonces, cuando se juntan Black Sabbath, estos empiezan a darle al chiste, ¿no? Empiezan a escribir sobre el oscurantismo, empiezan a escribir sobre cosas que en ese tiempo seguro que ni siquiera se hablaba sobre las mesas, ¿no? Empiezan no escribir sobre el diablo directamente, pero sí sobre cuestiones oscuras, a manera de chiste, ¿no? Y toman el ritmo del rock y le hacen un poquito más lento, ¿sí? Le hacen un poquito más lento. Después el metal ya hizo al revés, ¿no? Ya más bien ganó la velocidad máxima siempre, ¿no? Y siguen haciéndolo. Pero en esa primera presentación de golpe metal, que, insisto, para mí es ¿Qué Black año más o Sabbath. menos? ¿En qué año más o menos? Híjole, estamos nosotros hablando de principios de los 70. A principios de los Principios de 70. los 70, sí, en la primera mitad de los 70, ¿no? Black Sabbath Entonces, es gringo, ¿no? Estadounidense. no, Black Sabbath son ingleses. Ingleses, ingleses, ya. Ingleses, sí, de Birmingham, sí. Eso también es interesante. Ellos son de la clase trabajadora, sí. Después de la revolución, revoluciones industriales que han habido y todo. Podríamos decir que Black Sabbath se gesta en la primera parte de los 70s y da ya su golpe más fuerte a finales, en la segunda mitad de los 70s, ¿no? Ahí digamos que se conformó ya lo que yo le llamo metal propiamente dicho. Entonces se fusionan ahí una parte más lenta. Y de nuevo tocamos otro punto que ya habíamos hablado, el dolor. De nuevo, hablamos del dolor. Las líricas las hacían, creo que entre buscar historias del resto de la banda. El bajista, el Geezer Butler, tenía mucha conexión con el oscurantismo, con lo oculto. Podríamos decirle que el tipo fue un Wicco, o una Wicca, como podríamos decirle, ¿no? Un movimiento muy Italiano. relacionado. Sí, exacto. Muy relacionado con, a pesar de que algunas personas le ven como brujería, un movimiento muy relacionado más bien con las fuerzas de la naturaleza y los Claro, druidas y son las cosas, ¿no? religiones, son parte de las Primigenias, religiones indígenas, digamos, entre comillas, de Europa, originarias de Europa. justamente, La Wicca es justamente. todo un movimiento de brujas en el sentido de brujas, no como nos ha vendido la Iglesia Católica, sino en el sentido Exactamente. de que, como tú dices, ligado a la naturaleza, con las plantas, con la botánica, con la medicina natural, ya, de alguna Por manera, supuesto. por ahí. Ahora, yo te quería preguntar Por algo en supuesto. torno a eso. Que puede ser muy oscuro, además, ¿no? A veces la naturaleza se torna oscura, eso hay que Claro, aceptarlo, ¿no? claro, por Sí. supuesto.